de matar reyes demonios de otras dimensiones a regresar a Japón. Bienvenidos al mejor volumen de todo The Eminence in Shadow. Por cierto, si no has visto el resumen del volumen anterior, el 3, lo que será toda la segunda temporada del anime, te lo dejo arriba a la derecha. Ahora sí, comencemos con el resumen de lo que es para mí el mejor volumen de todo The Eminence in Shadow. Y bueno, antes de ir a lo que queréis todos, tenemos la guerra de Oriana, la cual resumiré de forma bastante rápida pero detallada, ya que este es probablemente de los arcos a nivel de lore más importantes de toda la serie. Dicho esto, disfrutad del resumen. En un sueño, Rose siempre veía la misma escena, ella apuñalando a su padre. Era un mundo donde solo pasaba esa escena a cámara lenta, una y otra vez, y siempre acababa igual. Ella se despertaba por su propia voz, mientras gritaba: «Lo lamento, de verdad que lo lamento». Esto iba dirigido a su difunto padre, que le dijo algo justo antes de morir. Mientras tanto, en el pasillo, número 664 llama a Rose. Tienen una nueva misión. Llegando a una fortaleza, las tres ven a una chica que las estaba esperando. Era número 559, quien les habla de la misión. El fuerte de Saisho ha caído en manos de la facción de Doem, el pibe ese del festival de Bushin, y tienen que recuperarlo, ya que a pesar de ser un pequeño fuerte, este ha sido tomado por niños primarios del culto, la élite dentro del culto, lo cual es algo muy extraño para supuestamente ser solo un fuerte. Con el contexto dado, número 559 se dirige a número 666 por su nombre, Rose, algo que debería ser secreto, y menciona que sabe que el propio Shadow le otorgó poder, algo inédito, ya que solo las 7 sombras han obtenido ese power-up, y para sorpresa de las otras presentes, resulta que a ella también le curó el propio Shadow. Mientras tanto, del fuerte salieron 40 niños primarios, un número muy considerable, y se dirigieron hacia el bosque que tenía el fuerte. Siguiéndolos en oculto estaban ellas 4. Rose menciona que en ese bosque debería haber unas ruinas antiguas. Esto le da una pista número 559. Llegando a una gran puerta, el grupo se paró, y de entre los encapuchados salió la madre de Rose, algo muy extraño, ya que se supone que la facción anti-Doem debería estar vigilando a la familia real. Ella pone la mano sobre lo que parece un altar, y este empieza a brillar, hasta que aparece un anillo que es guardado en una caja por uno de los niños del culto. Viendo esto, número 559 dice que ahora pasarán a la acción, tienen que recuperar ese anillo, y mientras dice «hora del juicio», esta se abalanza sobre ellos, matando a varios niños en el acto. Estos se dan cuenta del ataque y se dispersan, pero de poco sirve. Ella casi parece una de las 7 sombras con su poder. Llegando a la reina, este procede a matarla, pero Rose se interpone. Grave error, ya que los del culto la rodean a ambas. Teniendo una espada en el cuello de Rose, este amenaza a número 559, aunque cree que es una de las 7 sombras por ese tremendo poder. Él, por cierto, es un general del culto, básicamente es un rango entre los niños primarios y los de la mesa redonda, alguien muy poderoso. Y para su mala suerte, además, entre los encapuchados hay otros 3 generales. Además, tienen a Rose como rehén, pero número 559 dice: «Me da igual, esta traidora no merece estar dentro de Shadow Garden». Diciendo eso, todo su poder mágico comienza a incrementar brutalmente, mientras Rose es secuestrada junto con su madre por un par de niños del culto. Con nuestro roleplayer favorito, Minoru, Cid, Shadow, Hombre Corriente, Johnny Smith o cualquier otro nombre que use, mientras subía de Delta, al final del volumen anterior, llegó al reino de Oriana y casualmente acabó en el bar de Mari, la cariñosa que salvó la ciudad sin ley. Y bueno, aquí no pasa mucho. Shadow ve como unos soldados corruptos le roban el dinero a la pobre chica, así que más tarde se los papea y le devuelve el dinero a la chica. Volviendo con número 559, esta era un verdadero monstruo. A su alrededor había 100 cadáveres. Esta masacró ella sola a los 3 generales, ya que 100 niños primarios que habían llegado como refuerzos del fuerte. Había estado peleando durante 3 días y 3 noches sin parar, pero ella estaba medio muerta después de todos esos combates. Un brazo cortado y otro casi inservible, el estómago abierto con una gran herida. El último general del culto que quedaba, Kuadoi, se acercó pateando su estómago. En el suelo, iba a comenzar a torturarla, pero ella dijo mirando al bosque: «Me salvarás una vez más». Y aunque ya no debería tener poder mágico, ella le cortó un pie al general, y de repente un poder púrpura comenzó a rodearla. Este poder era tan denso que la atmósfera comenzó a temblar, y ellas 3, número 559, 664 y 665, se comenzaron a curar, llegando esta primera a regenerar el brazo que le había sido cortado. Viendo esta locura y pensando que había sido obra de esa chica, él salió corriendo a gran velocidad, y mientras ella lo veía alejarse, dijo:
¡Qué estúpido! Estás yendo directamente a él. Al instante siguiente, el cuerpo de Quadoy salió volando descuartizando, y alguien apareció por el bosque. Este no era otro que Shadow. Viéndolo desde su perspectiva, después de devolverle el dinero a Mari, fue al fuerte, pero estaba vacío y sintió un poder mágico en el bosque, así que fue a investigar y se encontró con Victoria, número 559, ahora ya sabemos su nombre, a quien él conoció en uno de sus viajes, curando su posesión y dándoselo a Alpha. Y bueno, viendo la situación, le curó las heridas y se papeó al viejo ese que la estaba molestando. Bueno, ya sabéis mi frase favorita, Shadow siendo Shadow una vez más. Ahora que lo pienso, hace bastante que no lo decía, ya que si visteis mi anterior resumen, el del arco de John Smith, hice el roleo de que Shadow ya no existía, y ahora se llamaba John Smith. Bueno, que me desvío, sorry. Victoria le da el informe, ahora la llamaremos por su nombre real, que es más cómodo que número 559. Le dice que número 666 las ha traicionado. Shadow obviamente no tiene ni pajolera idea de quién es, pero en ese momento, una corriente de aire trae una carta. En ella se anunciaba el casamiento de Rose y el conde Doem. Esto enfureció a Shadow, quien gritó ¡imperdonable!, mientras Victoria decía ¡por favor, encárguese de ejecutar a la traidora! Y con esto, Shadow salió corriendo. Cabe decir que no escuchó nada de lo que dijo Victoria, y que él estaba enfadado no por la traición de Rose, como creía Victoria, sino porque sus planes de eminencia de convertir a Rose en rey se iban a ir al garete, y tenía que detener esa boda fuera como fuera. Llegando a la capital de Oriana, Shadow ya con una misión clara, persuadir a Rose para que no se case. Mientras este iba a colarse a velocidad supersónica, alguien le llama por detrás, Epsilon, quien estaba ahí como pianista. Ella le dice, ¿usted también está aquí por ese asunto? Y Shadow responde que sí, pensando que se refería a la boda. Ella le dice de ir juntos como su discípulo, y como le sonaba divertido, pues accede. Y ahora será el discípulo de la pianista Silon, que es como se llama Epsilon con su nombre artista. Llegando a una sala, el duque Doem les saluda, y después de algunas palabras, ese se fija en el chico que la acompaña, a quien Silon presenta como su discípulo. Esto sorprende a todos, ya que Silon es una de las pianistas más famosas de toda Oriana. Por eso, Doem le pide que toque alguna pieza. ¿Y qué pieza simboliza mejor a la eminencia? Pues no es otra que Moonlight Sonata. Esa pieza, por simple que fuera, dejó atónitos a todos en la sala. Definitivamente era Moonlight Sonata, pero se sentía como algo totalmente diferente. Eso fue lo que pensaron todos los asistentes mientras lo escuchaban tocar. Volviendo con Silon, Doem se acerca diciendo que sentía haber dudado de sus habilidades. Después de un par de frases, este se retira, pero algo llama la atención a Shadow y le roba una caja de su bolsillo. Y sí, era la caja con la que había guardado el anillo que habíamos visto en el bosque. Shadow, por su parte, cree que es un simple anillo de bodas, así que dice, bueno, de todas formas no te va a hacer falta, luego lo vendo en alguna casa de empeños. Y por lástima, le devuelve la caja sin el anillo. Todo esto obviamente Doem no se había enterado, ya que lo había hecho a velocidad supersónica. Mientras tomaban un té, una de las criadas, Margaret, le dice a Shadow de enseñarle el palacio, y él acepta, así puede escapar cuando quiera. Esto no le gusta mucho a Epsilon, que los ve con una mirada un tanto hostil. Y bueno, después de hablar un rato con la sirvienta, esta descubre dónde está Rose y se dirige a verla. La sirvienta, por cierto, intenta hacer que él se una como músico a su familia, pero Shadow, siendo Shadow, ignora todo afecto femenino y la ignora y se va. En su habitación, Rose está tumbada en su cama cuando de repente alguien toca la ventana. De sacar que estaba en lo alto de una torre, y quien está en la ventana no es otro que Cid, su amado. Y bueno, aquí ocurre otra confusión, donde Cid le pregunta por qué lo hizo, o sea, por qué se iba a casar y no se iba a convertir en el rey del reino de Oriana, y Rose piensa que se refiere a su relación, y a lo mejor muchos no os acordáis, pero sí, estos dos se comprometieron, por así decirlo, en el arco del torneo de Bushin, con la hamburguesa esa que le dio Cid. Y después de una larga discusión bastante autista, ya que cada uno estaba hablando de una cosa completamente diferente, Rose cierra la ventana, echando a Cid mientras llora. Al rato entra Doem, quien dice que ha escuchado a alguien hablar, pero no encuentra nada. Él le dice que más le vale seguir con el casamiento o matar a su madre, y este se la lleva para probarse el vestido de novia. De una esquina de la habitación sale Cid, quien había escuchado la conversación, y ahora entiende por qué Rose estaba casándose, cuando en el festival de Bushin intentó matar a Doem. En una habitación, Epsilon y Victoria hablan de lo que pasó en el fuerte. Ella perdió el anillo, y se preocupa a Epsilon, de que si el culto se ve acorralado, puede usar la llave, que así es como llaman al anillo, y nos revelan
que esa llave abre lo que se conoce como la Rosa Negra. Esta se dice que es tan peligrosa que en el pasado mató a 100.000 soldados. Mientras hablaban, Cid sale de la ducha, así que deja la conversación para luego. Al día siguiente, Shadow vuelve al castillo para buscar a la reina, pero como no sabe dónde está, pues le consigue la información a través de la sirvienta del otro día, Margaret, que le sigue intentando vender la moto con lo de que se convierta en músico de su familia, pero aparece Epsilon, que le para los pies. Y sí, estas dos no se vean muy bien que digamos. Con ellos dos solos, Epsilon dice que no puede entender cómo están tan tranquilos con lo cerca que está la guerra. Todo este pacifismo del reino de Oriana es culpa de la Rosa Negra. Y Shadow dice: la Rosa Negra, me encantaría verla con mis propios ojos. Esto deja completamente atónita a Epsilon, quien solo dice: como guste, mi señor. Antes de separarse, él le dice si sabe dónde está la habitación de la reina, y antes de seguir, explicar el chiste de antes. Cuando decía Rosa Negra, Shadow se refería a que en el jardín del palacio no ha visto ninguna flor así, y le gustaría verla, no que quería ver ese evento catastrófico. En fin, otro momento de Shadow siendo Shadow, que en ese volumen hay unos cuantos. Llegando a la habitación de la reina, Shadow se encuentra con algo muy peculiar, que le hace decir: oh my god. Cuando esto sea animado, va a ser increíble la voz que pondrá. Y en cuanto a la reina, esta está compinchada como amante de Doem. O sea, que una vez que Rose se case la matarán y se quedarán con el reino. Así que sí, la reina también es una traidora. Viendo la situación, Shadow llega a la conclusión de que lo mejor es contarle esto a Rose, así que irá a su cuarto por la noche. Mientras tanto, a buscar la Rosa Negra. O ese era su plan, pero vio a Epsilon haciendo algo secreto, así que se acercó a darle un sustito. Y joder, qué susto le pegó. Ella estaba abriendo una puerta en la cual había una caja que según Epsilon era de Doem. Y debería tener un anillo, pero no está. Y bueno, esto es bastante difícil de explicar, ya que hay demasiadas cosas autistas en esta escena. Shadow le dice que ya no le hará falta esa llave, refiriéndose a que ya había abierto la puerta de forma ilegal, pero Epsilon lo entendió como que él ya había conseguido la llave, que es el anillo. Y sí, él realmente lo había conseguido, pero no sabía de su importancia. Y a otro momento de Shadow siendo Shadow. Después de eso se fue a un hotel a esperar a la noche. En su habitación, Rose sintió algo de frío de la ventana, a pesar de haberla cerrado, y pensando que era Cid lo llamó, pero el ambiente se oscurece, y iluminado por la luz de la luna, Shadow apareció. Rose pensaba que iba a ser ejecutada por traición, pero él dijo: te abriré los ojos, toma mi mano. Llegando a la habitación de la reina, él dijo: aquí yace la verdad, y Rose pudo ver cómo su propia madre la había traicionado a ella y a todo el reino de Oriana. Esto fue demasiado para Rose, quien después de ver la escena se desmayó. Despertando en su habitación, ella estaba confusa por todo lo que había visto. Todo por lo que había estado luchando era una farsa. En ese momento, un sonido familiar comenzó a sonar, pero ese Moonlight Sonata no era tocado por Shadow, sino por Cid. Esto sorprende mucho a Rose, quien se acercó a él diciéndole: ¿quieres huir conmigo? Pero Cid le respondió: me gusta mucho esta pieza. Siento que me deja ver el mundo de manera mucho más sencilla. Y aquí tenemos lo que para mí es la mejor frase de toda la serie entera. Una frase que muestra cómo Shadow es uno de los mejores protagonistas isekais de los últimos tiempos. Cuando Rose le pregunta por qué hace eso, Cid responde: porque mi sueño no me permite vivir de otra forma. El tiempo para nosotros es finito, porque nuestra fuerza también es finita. Por eso decidí dedicarle todo mi tiempo y fuerza a lo que realmente me importa y desechar lo que no me importa. Pero eso no es algo sencillo, el ruido es demasiado grande, y es ese ruido el que enturbia al mundo y esconde las cosas que me importan. De esta forma, las personas pierden de vista y son incapaces de encontrar aquello que es realmente importante para ellos. Los humanos somos seres sorpresivamente simples. Por eso mismo olvidamos el por qué y para qué vivimos. Lo único que necesitamos es la luz que ilumine este mundo. Después de todo, esa luz es suficiente para alumbrarnos y que no perdamos de vista lo que es realmente importante para nosotros. Por eso, solo tenemos que ver lo que realmente nos importa, debajo de la luz de la luna. Con eso dicho, él siguió tocando Moonlight Sonata y por último, él preguntó: dime, ¿qué es lo que ves en este mundo iluminado por la luna? Y con eso dicho, el chico desapareció, dejando un anillo de bodas en su asiento. Y así llegó el día de la boda. Doem estaba bastante nervioso por la posible presencia de Shadow Garden, pero lo que él todavía no sabía es que ese era el menor de sus problemas.
Cogiendo la caja de su bolsillo, el anillo no estaba. Entrando en desesperación por haber perdido, alguien le llamó en su cabeza, un tal Mordred, quien parece ser que es su superior, alguien de la mesa redonda, quien le dice que los preparativos están listos, y si todo sale bien, Doem podrá entrar en la mesa redonda, si todo sale bien. Con Rose, esta está totalmente despejada y sin dudas, tenía claro qué hacer. Llegando con Doem, comienza el casamiento, y cuando le preguntan si aceptaba, dijo no, no acepto, y con una mirada decidida habló de todo, de cómo Doem había sido el responsable y el traidor, y aunque no tenía pruebas, a Rose no le importaba, y poniéndose el anillo dijo: decidí seguir el verdadero amor. Ese anillo era el que Doem había perdido. Esto le sorprendió, pero no tanto como lo que pasó a continuación. Una luz blanca salió del anillo, y un holograma gigante del padre de Rose confirmó todo lo que ella había dicho, y finalizó con la frase: si caigo, no os preocupéis, el futuro de Oriana está en buenas manos. Y mirando fijamente a Rose, dijo: mi querida Rose, el futuro de Oriana está en tus manos. Con eso, ella recordó que esa había sido la frase que él le dijo antes de morir. Doem estaba acabado, nadie del público le creía. Viendo eso, Rose sacó la espada, y después de varios intercambios, Doem estaba en el suelo. Pero en ese momento, algo extraño pasó. Su cabeza fue cortada, pero no fue Rose quien lo había hecho. Entre el público, alguien salió. Se presentó como Mordred. Rose lo conocía, Mordred, el superhombre de la espada mágica, y el noveno asiento de la mesa redonda. Este se acercó a la madre de Rose y la mató en el acto, quemándola con un fuego misterioso. Rose se pone en guardia, pero algo ocurre. Un poder mágico comienza a llenar la sala, y de repente todos cayeron en una oscuridad absoluta. El sol fue tapado por algo, y mientras Mordred decía: esta es la verdadera forma de la Rosa Negra, miles de monstruos salieron de ahí y comenzaron la masacre. Pero de las sombras salieron 4 chicas, número 664, número 665 y 2 sombras, Epsilon y Beta. Ellas dicen: antes de matarte, me gustaría preguntarte algunas cosas, pero Mordred se ríe. ¿Qué están diciendo, debiluchas? Y saca algo de su pecho y le arroja la Rosa Negra. Él dijo que eso era un llamado al gran rey del cuarto infierno, Ragnarok. Un brazo sale de la Rosa Negra, y de él aparece un ser en llamas con la forma de un murciélago gigante. Sin embargo, en cuanto este sale de la Rosa Negra, un rayo de luz púrpura lo atraviesa, cortando una de sus alas. El responsable no es otro que Shadow. Ese ataque sorprende a Mordred, pero dice que igualmente nunca podrá derrotarlo. Pero Shadow lo calla diciendo: ¿por qué sigues hablando, debilucho? Después se dirige hacia donde ha caído el Ragnarok. Viendo esto, Mordred dice: esa confianza será tu perdición, ignorante. Beta le dice que en un rato veremos quién es el ignorante. Mordred sigue diciendo que es imposible que un simple humano pueda derrotar al Ragnarok. Sacando las espadas, Epsilon y Beta atacan, pero se quedan quietas a escasos metros antes de retroceder en corto. Si ellas hubieran dado un paso más, sus cabezas habrían sido cortadas. Pero Beta no estaba asustada, ella conocía muy bien ese arma. Después de todo, era la legendaria espada mágica invisible, un artefacto antiguo de los elfos. Eso dejó atónito a Mordred, pero él no era el único que tenía esa clase de trucos. Un mechón de su pelo salió volando. Epsilon había lanzado un corte de magia ultra preciso con poder puro, una hazaña, y con eso el combate continuó. Con Shadow, este veía al Ragnarok como un murciélago gigante y poco más, y de broma dijo: oye, te ves genial, es como si fueras un verdadero rey demonio. En fin, Shadow siendo Shadow. Este comienza a tantear, esquivando los ataques del Ragnarok, ataques que dejaban un rastro de fuego abrasivo con un poder increíble. Shadow simplemente los esquiva observando su patrón, pero en un descuido, un golpe directo le impacta. Pero obviamente solo le quemó un poco del flequillo, ya que había utilizado todo su poder en la defensa. Después de eso, el murciélago comenzó a abrir la boca. Era un aliento de fuego en toda regla, pero como tenía la capital detrás, no podía dejar que eso saliera de ahí. Así que, mientras decía: el cielo también está bajo mis dominios, grábate bien eso en tu carne, será lado de oscuridad, todos sus hilos cortaron al Ragnarok. Pero, por más poder que lo pusiera, estos hilos no podían atravesar su carne al completo, y él ya se había curado por completo de todas las heridas. De todas formas, Shadow ya había perdido el interés en el bicho, era simplemente una bestia sin raciocinio, al punto de que Shadow le concedió el título de aquel más ignorante que Delta, y con esto comenzó su ataque final como inminencia.
Volviendo con la pelea de Mordred versus Beta y Epsilon, este primero está arrinconado y de rodillas. Aún así, él no se estaba rindiendo. Mientras Ragnarok estuviera vivo, ellas iban a perder. Escuchando eso, Epsilon le dijo: perfecto, esperemos a ver el resultado de su pelea. Si estás tan seguro de que Ragnarok ganará y nos matará, cuéntanos lo que sepas de la Rosa Negra mientras esperamos a que finalice el combate. Y todo el mundo muy atento, porque esta es probablemente la conversación más importante de toda la serie. Mordred empieza a hablar de que aparte de su mundo, hay muchos otros mundos allá afuera. Ellos los llaman infiernos, y todos esos infiernos giran alrededor de un centro, aunque nadie sabe lo que hay en ese centro. Pero el problema viene que esos mundos que giran a veces colisionan, creando portales entre los mundos que se conectan. Y hace 10 millones de años observaron que en este mundo no había poder mágico. ¿Y de dónde vino ese poder? Pues del infierno. Cuando el mundo se conectó, arrojando magia al mundo, especies como los dragones se extinguieron al no poder adaptarse. Su extinción concuerda con el momento en el cual el poder mágico llegó a este mundo. Además, quienes sí se adaptaron a ese poder mágico fueron los humanos. Y además es posible que la propia especie humana tampoco sea nativa de este mundo, y realmente es de otro, ya que son la única especie inteligente. E igual que esos mundos envían cosas a nuestro mundo, nosotros también. Eso son los desaparecidos, gente que de la nada se esfuma. Incluso un país entero llamado Atlantis desapareció de la noche a la mañana. Beta pregunta si el demonio de Diabolos también llegó del infierno, pero para sorpresa de ellas, él dice: el demonio de Diabolos nació y creció aquí, pero no es original. Hay algo mucho más grande. Ese original se encuentra en el primer infierno, y más abajo está el cuarto infierno, de donde viene el Ragnarok, que es el rey. Nunca podrá derrotarlo. Y mientras reía, siguió hablando. La Rosa Negra es la puerta entre estos dos mundos, y por casualidad esta se conectó durante la invasión, matando a 100.000 soldados, pero también atacaron a los ciudadanos del reino de Oriana. Ahí entró el culto, quien, después de eliminar a esos monstruos, les cobraron algo, y eso era la sangre real. Pidieron al rey que entregara a Rose, pero este se negó, y además buscó alejarse del culto juntándose con el reino de Midgard. Él fue quien le dio el permiso a Rose para ir a estudiar. De todas formas, Mordred dice que la Rosa Negra es muy inestable y no saben con qué mundo conectará esta vez. De todas formas, este reino será devorado por el fuego del Ragnarok. En ese instante, algo cae del cielo. Un brazo en llamas que aplastó el pie de Mordred. Atónito, este consigue zafarse, mientras se daba cuenta que era una parte del Ragnarok. Y con eso, comenzaron a caer cada una de las extremidades, hasta que cayó su cabeza y torso, junto a alguien. Viendo eso, Mordred empezó a reír como un lunático, mientras decía: esto no se ha acabado, y comenzó a comerse la carne del Ragnarok. Mientras más comía, más cambiaba su cuerpo, hasta llegar al máximo. Girándose, atacó a Shadow con un brazo, pero eso no le iba a golpear. Detrás suyo, Shadow dijo: así que, otro fracaso, creo que el murciélago era más fuerte. Viendo a Shadow de espaldas, él dijo: no quiero oír eso de alguien que está a punto de huir. Pero Shadow solo siguió provocándolo mientras esquivaba sus ataques y diciendo: la oscuridad anuncia su fin. ¿Lo oyes? Este es el nacimiento de un nuevo gobernante. En ese momento, un poder descomunal se comenzó a reunir en la mano de Shadow, haciendo temblar la misma atmósfera. Toda la capital comenzó a temblar, los tronos resonaban, y en medio de ese vendaval, una espada azabache se alzó, concentrando todo el poder con un patrón misterioso, y una voz traída del mismísimo infierno resonó: y con eso, todo el mundo fue engullido por una luz púrpura una vez más. Viendo esta escena estaba Rose, quien por alguna razón conectó la figura de esos dos hombres, Cid y Shadow, pero pensó que era imposible. En el cielo, la Rosa Negra estaba desintegrándose, y ahí estaba la cabeza de Mordred. En ese momento, alguien saltó adentro de la Rosa Negra: ¡Shadow! Esto dejó atónitas a Beta y a Epsilon, pero esta primera se lanzó dentro siguiéndole. En cuanto Beta entró, el portal se cerró por completo. Y bueno, aquí tenemos el intermedio, el cual no os voy a resumir porque es básicamente todo el capítulo 1, y en el anime esta parte está espectacularmente recreada, sin dejarse ni un detalle. Solo quiero mencionar, para que os acordéis, de esta frase que dice Minoru cuando salva a Kane.
La próxima vez, ten más cuidado cuando vuelvas a casa. Recordadla para el final del vídeo, será clave. Apareciendo en algún lugar, Shadow no sabe qué ha pasado. Se había metido en ese agujero porque se veía cool y había acabado en este lugar. Y lo más extraño, por alguna razón le sonaba este sitio. Y viendo alrededor, se da cuenta de que sin lugar a dudas está en Japón. Aunque este está en ruinas. Detrás suyo aparece Beta, quien obviamente está perdidísima. Y viendo eso, Shadow decide que es momento de hacer lo que mejor se le da. Ser el mayor roleplayer de la historia y actuar como una eminencia en las sombras. Que es básicamente hacer que con solo una mirada ha sido capaz de identificar el lugar en el que está e incluso el país. Esto obviamente asombra a Beta y con un par de cosas más entran en una casa que tenían delante para coger ropa del lugar. En la casa, Beta encuentra unos atuendos, bueno, un tanto peculiares, a los cuales Shadow ignora, pero lo más extraño es que hay varios cadáveres en la casa, los cuales parecen haber sido devorados por una especie de león, algo extraño, ya que en Japón no hay muchos leones que digamos. Con esto, él le dice a Beta que tiene una idea de qué ha pasado, y esta vez no es mentira, casi por primera vez en todo lo que llevamos de historia. Y bueno, saliendo de la casa, Shadow sigue haciendo el roleplay de que solo viendo la zona puede identificar todo. Además, también quería saber qué ha pasado con el Japón que él conocía, ya que ahora todo estaba destruido, carreteras, casas, etc. Un detalle muy interesante es que sus padres están viviendo en Estados Unidos antes de que él muriera. Después de caminar un rato, Beta menciona que le suenan los caracteres de este sitio, y Shadow cae en la cuenta de que el papel que les dio cifrado en el volumen 3, pero piensa que es imposible que unas niñas de 15 años puedan descifrar eso. Pues sí que pudieron, y en menos de 10 días. Ah, por cierto, destacar que él no tiene ni la menor idea de cómo volver, así que tocará dejar que las cosas fluyan, o eso piensa. Llegando al hospital, siente un fuerte olor a sangre, así que entra por una ventana, encontrando 3 cadáveres devorados por bestias. Analizándolo, Beta dice que esto llevará muerto unos 5 días, así que todavía hay humanos. Ahora toca ver cómo los han matado, y en ese instante Shadow sintió la presencia de algo en el piso de abajo. Llegando, se encuentran a varias bestias muy similares a las que salieron de la Rosa Negra. Estas tenían poder mágico, aunque para Beta y para Shadow eran como un par de hormigas. Viendo esto, Shadow confirma su teoría. El poder mágico que sentía en el aire es el que ha causado que Japón esté en ruinas. Probablemente estas bestias eran las culpables. Mientras hablaban, más de 50 bestias les fueron atacando. Obviamente todos murieron. En ese momento, otra presencia entró al hospital. Y esa no era otra que Nishino Akane, junto con otras 4 personas más, que desafortunadamente estaban buscando a los 3 que he mencionado antes. Después de matar a un par de bestias con muchos problemas, y eso que Akane está considerada como un clase especial dentro de los caballeros mágicos de este mundo, ellos llegan a donde estaban Shadow y Beta, y ven a los más de 50 cadáveres de bestias. Ellos pertenecían a un lugar llamado el Mesías, una especie de refugio, y nadie de ahí podría hacer esta locura de matar a 50 bestias. Dudaban que un humano tan siquiera pudiera hacerlo, así que ellos lo definieron como un clase superior, un ser más poderoso que estas bestias mágicas. Mientras miraban el lugar, se encontraron a 2 personas inconscientes. Eran Beta y Shadow fingiendo, obviamente. Una cosa curiosa es que viendo el cabello de Beta, Akane dijo que ella había pasado por un despertar, una etapa por la cual el caballero obtenía una gran cantidad de poder mágico. Ella misma había pasado por ello. Y haciendo una pausa, el único error que tiene el capítulo 1 del anime es que muestran a Akane con los ojos rojos. Esto es un error, ya que sus ojos se vuelven de ese color cuando pasa por el despertar mucho después de la muerte de Minoru. Volviendo con ellos, deciden llevarse a los 2. Mientras estos se iban, Akane recordó la figura de aquel chico que la salvó, pero sabe bien que él nunca más volverá a salvarla, ya que él estaba muerto. En la base llamada el Mesías, Akane da el reporte a su hermana, Akira Nishino, quien quiere ver a los 2 nuevos. Llegando al lugar hay una doctora, a quien parece no caerle muy bien a Akira. Esta los lleva con el chico que ya ha despertado. Él se monta tremendo papel de que es un refugiado y que su hermana, Beta, ahora llamada Natsume, ha pasado por ese despertar y no puede hablar. Se presenta con el nombre de Minoru. Esto deja pálida a Akane. Además, por alguna razón, ese chico le recordaba a él, y ella pregunta por su apellido. Él responde, Kage... Uy, lo siento, no me acuerdo. El hermano de Akane, Akira, dice que él se hará cargo de su hermana y que no se preocupe, y estos se van. Obviamente, Akira no tiene muy buenas intenciones. Con el lugar despejado, Beta se levanta y Shadow le dice la situación y lo que hacer. Ella fingirá no poder hablar para buscar información.
Básicamente tiene 3 meses antes de que Beta aprenda a hablar japonés y su actuación se vaya a la mierda, así que tocará buscar una forma de volver antes de eso. Beta está muy impresionada sobre cómo él ha conseguido aprender el lenguaje a ese nivel tan rápido, ya que haciendo una pausa, no sé cómo lo gestionará el anime cuando lleguen a esta parte, pero se supone que el idioma de su mundo y el de Japón es otro. Por cierto, Beta sí que sabía cómo volver, la cabeza de Mordred había llegado a Japón, así que simplemente tendrían que encontrarla y abrir la rosa negra de nuevo para volver, pero cree que Shadow ya sabe eso y quiere hacer algo aquí antes de volver. En fin, en esta joya de serie, la comedia nunca falta. El siguiente día, después de dejar a Beta, o ahora llamada Natsume, con Akira, él era libre. Afuera de su habitación estaba Akane, quien la acompaña enseñándole todas las instalaciones. Después de visitar el lugar, ellos dos comen en un banco, y Minoru aprovecha para preguntar, fingiendo que ha perdido los recuerdos de qué ha pasado en los últimos años, para poder saber qué le pasó a Japón. Akane se lo explica sin problema. Hace 3 años, las bestias mágicas llegaron, y la población mundial se vio reducida al no poder enfrentar esa amenaza con armas convencionales. Al poco tiempo aprendieron que estos seres solo son activos durante la noche. Además, un científico del extranjero descubrió esta tal magia, y poco después ellos en Japón también comenzaron a investigar sobre este poder, y apareció el primer caballero, una chica que no parecía japonesa con el pelo dorado. Esta, junto a Arcadia, una base de mejora e innovación, fueron muy famosos, pero en esa época desapareció rápidamente. Esa chica enloqueció por el despertar y mató a todas las personas de Arcadia. Por alguna razón, mientras decía eso, Akane estaba temblando. Escuchando eso, Minoru piensa que ese despertar es muy similar a la posesión. También revela que al parecer su hermano es un superviviente de Arcadia, y dice al parecer porque ella no recuerda bien esos años. Solo sabe que él fue a Arcadia en busca de conocimiento sobre la magia. Después de un par de cosas más, Akane dice: ¿sabes? A veces siento que no es la primera vez que hablo así contigo. Siento algo de nostalgia. Es bastante extraño. Después de eso, ella se fue a hacer sus labores de caballero mágico. Llegando a la enfermería, está la enfermera de ayer, llamada Yuka, quien dice que estaba muy preocupada por no saber dónde estaba y que dentro de poco habrá una estampida. Minoru le pregunta qué es eso, mientras le toma la atención, y ella le dice que es cuando un nido de monstruos se vuelve loco en busca de comida y salen a atacar a todo. Por eso, ellos van a intentar limpiar todos los nidos de la zona, pero no hay personal suficiente, y hay un lugar muy problemático, el cual él conoce muy bien, la preparatoria Sakurasa, donde él estudiaba. En este lugar es donde más estampidas ocurren, al ser un nido gigante, y todas van directamente al Mesías. Un gran murmullo afuera anunciaba la vuelta de Akane. Viendo esto, Yuka lo deja para ir junto con los heridos. En ese momento, él mira el mapa con los nidos y empieza a decir: pim pom fuera, si tú te... Con Akane, esta se reúne con Yuka, que le dice que Minoru ya está estable y que a partir de mañana ya no podrá tenerlo en la enfermería. Y después de pensar qué hacer, dice que Akane se ocupará de él, así que dormirán en el mismo piso. Esto extraña a la propia Akane, ya que en cualquier otro caso ella lo hubiera dejado con otro chico, pero por alguna razón quería tenerlo cerca. Con esto acordado, ambas se van. Volviendo a su cuarto, Akane se encuentra con un tal Saejima, que en pocas palabras es el típico matón random. Este es como un gorila, y parece ser que la noticia de que Akane ha acogido a un chico se ha extendido muy rápido, y él se ríe diciendo que lo arrojará a un nido de bestias. Esto enfurece a Akane, quien comienza a liberar su poder mágico, haciéndolo retroceder, pero este le dice: ¿sabes en qué posición te encuentras, Akane? Lo sé todo, ¿no es así, asesina? Esto pone pálida a Akane, y después de decir «nos veremos, asesina», él se va. Después de eso, Akane se dirige a donde estaba su hermano y Natsume, quien ya había despertado, pero no entendía nada, ni palabras, ni letras, ni nada. Natsume hace lo que Shadow le ordenó, hacerse la tonta e investigar. Y bueno, ella se lo tomó muy a lo literal. Mientras hacía la inocente, robaba aparatos electrónicos que le daba curiosidad. Como no, nadie iba a sospechar de ella. En la sala entró Akira junto a Akane. Estuvieron mirando varias cosas en un PC, pero Natsume se había estado fijando fijamente en esas teclas, desde que inició sesión hasta que lo apagó, y cuando ella se quedó sola en la sala, comenzó a usar el ordenador tecleando la contraseña, ya que la había memorizado viendo los dedos de Akira. Al día siguiente, Minoru va con Akane a su nuevo piso compartido. Este piensa para sí mismo que en el pasado Akane quejaba como la típica protagonista barra heroína, pero bueno, como ella está fuera casi todo el tiempo, podrá hacer cosas de eminencia por Japón. En ese momento, Akane se gira y dice: ¿en serio te pareces a él? Esa cara que pones cuando estás pensando
es igual a la que él ponía. ¿En qué estás pensando? Minoru le dijo nada importante y Akane respondió. Esa respuesta también era igual a las que daba él. Era una persona que nunca decía nada sobre él mismo, pero aún así creo que lo llegué a entender un poco. Después de todo, siempre lo observaba, pero él ya no está. Acto seguido le dice que no hace falta que use honoríficos. Después de todo, él no siente respeto por las personas mayores que él. Esto sorprende a Minoru, y aunque piensa para sí mismo que a él realmente no le importan porque cree que esos honoríficos no muestran respeto, pero como la mayoría de la sociedad piensa que sí, pues él solo actuaba como un mob. Él, las personas que respeta, lo hace de forma sincera. Pensando esto, él responde: yo respeto a las personas a mi manera. Akane, con una sonrisa, dice: sabía que dirías eso mismo. Llegando a la habitación, Akane se la enseña. Sus cuartos están al lado uno de otro, y Akane le dice con una sonrisa juguetona: ni se te ocurra espiarme. Entrando al salón, le dan un uniforme de la preparatoria de Sakurasaka, ya que él no tiene más ropa, y ese uniforme no es otro que el suyo de hace años, aunque él no se da cuenta, o eso nos quiere hacer creer, ya que ve como una mancha de sangre en la manga es igual a la que él se hizo peleando con su mítica palanqueta. Entrando, Akane le pregunta si ya está, pero se queda muda, como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, unas lágrimas salieron de sus ojos y disculpándose, se fue a lavar la ropa sucia que tenía. Solo en el salón, Minoru vio una medicina en la mesa, pero no le dio mucha importancia y se sentó en el sofá. Pero alguien rompió la puerta. No era otro que el gorila de antes, quien no es muy amigable con Minoru. Él obviamente hace un papel de mob. La cosa interesante es que en Mesías hay un espía enemigo, y por eso lo está interrogando, aunque eso es solo una excusa, ya que como dice Akane al aparecer, este espía lleva semanas y Minoru llegó hace 2 días, y después de un par de miradas, el gorila se va. Por la noche, Akane va a una reunión de caballeros. Ahí está el gorila de antes, y Haitani, el líder de los caballeros del Mesías. El tema de conversación era el clase superior, el cual había matado a más de 100 bestias, el Shadow por si no os acordáis. En la conversación, Haitani enseña algunas fotos de cientos de bestias cortadas por ese tal clase superior, pero él cree que puede haber sido un caballero, y que todos los cortes son perfectos, y hechos de la misma manera, y en el pasado ya hubo alguien capaz de hacer esto, el primer caballero mágico, aunque ahora mismo están de paradero desconocido. En ese momento, alguien gritó: ¡nos atacan! La estampida había comenzado. Una manada de estas bestias estaba asolando la muralla. Akane llegó la primera y vio la situación. Habían demasiados, iban a tener muchísimas bajas. Llegando por detrás, el líder Haitani dijo que esto solo iba a ser el preludio de la estampida. Lo peor aún estaba por llegar. Viendo la situación, Akane saltó de las murallas en medio de las bestias para llamar la atención. A ella no le importaba morir y sabía que eso iba a pasar. Y después de un rato matando bestias, ya no podía más, estaba herida y llena de sangre. En ese momento, cuando ella pensaba que iba a morir, sintió una presencia un tanto nostálgica. Una espada negra mató a la bestia, unos ojos rojos estaban viendo a Akane. Él llevaba un abrigo negro como la noche, junto con una máscara. Todos miraron a ese hombre y con una voz venida del mismísimo infierno, dijo: el viento está llorando. Posteriormente, una ráfaga de viento recorrió el lugar, pasando por las bestias mágicas, y segundos después, todas estas fueron cortadas. Llegando con Akane, Haitani le pregunta si está bien, pero ella dice: él también pasó por el despertar, tiene los ojos rojos, pero ¿por qué se ha ido sin decir nada? Después de esa estampida, el gorila iba caminando por un callejón solo, y nos revela que él es el traidor. Pero en ese momento alguien aparece por detrás suyo. Él le va a decir algo, pero... En el suelo, este murió por desangramiento al instante, mientras el culpable simplemente se alejó caminando. Llegando a su piso, Akane entró. Minoru ya estaba en la cama después de haber hecho la autista con la estampida de antes. Una vez cambiada, Akane entró a su cuarto y se sentó en su cama. Acto seguido le preguntó: ¿has pensado alguna vez en morir? Él responde: nunca en mi vida. Y para sí mismo piensa: más bien quisiera vivir para siempre. Akane le dice que ella sí. Sucede cuando quiero recordar cosas que no puedo recordar, como si una parte de mí estuviera vacía. Él no entiende a qué se refiere, y ahí se corta la conversación y el silencio llena la habitación. Hasta que Akane le pregunta: ¿has matado alguna vez a alguien? Él se hace el inocente respondiendo que no, y Akane bromea diciendo que ella sí. En ese momento, ella se queda mirando a la ventana diciendo: yo
nunca ha dejado de esperarte. Por favor, vuelve a salvarme, Min-kun. Él no pudo escuchar el murmullo de ese nombre, y con eso él se hizo el dormido, ya que Akane se quedó en silencio al lado suyo hasta que amaneció. Por la mañana, la noticia de la muerte del gorila causó un gran revuelo, y Akane salió como la principal culpable, ya que el día anterior había tenido una discusión con él, además que no tenía coartada. Aún así, Yuka dice que confía en que ya no fue, y Minoru ayudó diciendo que los cortes que habían matado eran toscos, algo que Akane no haría ya que esos cortes son limpios, por eso no podría haber sido ella. Aún así, las culpas seguían sobre ella, quien estaba muy inestable porque la acusaron de matar a alguien. Yuka le da unas pastillas que la duermen al instante. Esto sorprende a Minoru y Yuka le dice que son unas pastillas que creó para Akane, ya que ella tuvo un trauma muy fuerte hace unos años, y por eso ella la ha estado ayudando. De todas formas, con eso dicho, Minoru se retira a investigar al verdadero culpable. Y bueno, aquí viene el momento cúspide de la comedia de la serie. Investigando, se encuentra un gordito con un PC. Resulta que hay una línea de la universidad, así que noquea al gordito y se pone a usar el PC. Lo gracioso es que leyendo un hilo que habla sobre Akane, hay un usuario que defiende a capa y a espada al espadachín negro. Así es como llaman al que salvó de la estampida ayer, o sea, Shadow. Este usuario se llama XXX Hermosa Elfa Albina XX. Os hacéis a la idea de quién es, ¿verdad? Pues sí, es Beta, aunque Shadow, siendo Shadow, no se da cuenta. El nombre de usuario que él se pone es Ángel Caído Rebelde. Y le dice a Hermosa Elfa Albina que se cambie el nombre, que da cringe. Literalmente el refrán de le dijo la sartén al cazo. Y bueno, aquí tienen unas conversaciones en línea muy graciosas que os recomiendo leer, es la página 186. Y bueno, la conversación concluye con XXX Hermosa Elfa Albina XXX siendo baneada por amenazas de muerte. Al día siguiente, Minoru decide seguir con la investigación y se cuela donde estaba el cadáver del gorila. Y sorpresa, sorpresa, se da cuenta de que los cortes han sido hechos para ocultar los balazos que tenía. Eso era lo que la había matado, ya que aunque fuera un caballero mágico, si no estaba usando la magia para protegerse, era un humano corriente contra una bala a 300 km por hora. Entonces, significa que Gorila no estaba en guardia, así que conocía al asesino. Y además, este no era un caballero, por eso usó las balas. Y llegando a esta conclusión, Minoru salió del lugar. Llegando a su habitación, Akane no estaba. En su lugar estaba Yuka, en el sofá. Minoru le cuenta sobre lo que ha encontrado, diciendo que se lo había dicho un tercero. Sorprendida, Yuka le dice que irá a decir que mire más a fondo su cadáver, pero después de la estampida que va a ocurrir en nada. También le dice que por si acaso no se lo diga a nadie más y lo vayan a silenciar. Por la noche, mientras él dormía esperando a la estampida, notó algo, unas presencias entrando. Pensó que podrían ser ladrones, pero en cuanto se acercó, estos no dudaron en llenarlo de balazos. Él, obviamente, solo sentía cosquillas con las balas, pero era momento de probar su nueva técnica del estilo Mob Fu, marioneta mob, agujeros de balas sangrientos. Con él, muerto entre comillas, escuchó decir a uno de ellos: qué lástima por el chico, si no se hubiera metido por donde no debía. Acto seguido fueron a cortar su cuerpo, como le pasó al gorila, pero él no tenía heridas, y él dijo: ¡santo Dios! Arruinaron mi actuación perfecta. Agarrándoles del cuello a cada uno, este comenzó su interrogatorio para saber quién estaba detrás, pero justo llegó la estampida, así que les partió el cuello y se fue para no perderse el main event. Con Nishino Akira, este nos revela que Akane ha sido secuestrada por una traidora. Llegando con Natsume, este se extraña, ya que debería estar sedada con lo que le había puesto. De todas formas, saca una caja en la cual dice que hay algo que hará que Natsume sea más poderosa que incluso el primer caballero, y de la caja sale la cabeza de Mordred. Él le había encontrado siguiendo el rastro de magia. Este acerca la cabeza a Natsume, pero algo empezó a sonar. Akira cayó al suelo y luego apuntó a Natsume y... esa persona tomó la cabeza y la jeringuilla y se fue. A punto de morir, Akira miró a la cama y vio cómo Natsume, que había recibido un disparo en la cabeza, se levantaba y se ponía un traje negro como si nada. Y diciendo: ¡qué mal! Ahora tendré que ir a buscar la cabeza. Akira se dio cuenta de que podía hablar y que varios objetos que en estas semanas le habían estado desapareciendo los tenía ellas. Y mientras veía a la chica salir, Akira falleció por los disparos. En las murallas, los caballeros no podían hacer frente a la estampida. Viendo esto, Haitani ordena la retirada de los civiles. Ellos morirían por ellos. En medio de las bestias aparece una anormal y de un solo golpe hizo una gran grieta en la muralla, y con el segundo golpe esta muralla caería.
Pero ese golpe nunca llegó. Alguien bloqueó su ataque. Con una espada negra azabache, acto seguido empaló a la bestia y alzó a la bestia como si no pasara nada. Y ese misterioso caballero, haciendo brillar su hoja, partió al monstruo en dos. Con ese muerto, el caballero apuntó con su espada a las bestias que se contaban en miles. Y acumulando poder en esa espada, el lugar se tiñó de púrpura, desde el cielo a la tierra. Y él pronunció las palabras: Sword. Con ese golpe, todo por delante fue cortado. Girando, comenzó a ir hacia la muralla, y Haitani dijo que abriera la puerta. Con ese poder, no tiene sentido tratar de enfrentarlo, pensó. Parándose en medio de todos, este dijo: el momento ha llegado. Las puertas de la oscuridad se volverán a abrir, y el mundo avanzará a una nueva etapa. Nadie entiende qué quiere decir, y Haitani preguntó quién era, a lo que él respondió: Con el autista de Shadow, una vez que ha hecho su actuación, desaparece. Subido en lo alto de una torre, Beta se le acerca por detrás, que le habla en un japonés. Esto asusta a Shadow, aunque es un japonés muy pobre. También llevaba una bolsa con muchas cosas electrónicas, aunque Shadow no le da mucha importancia. Para cambiar de tema, le pregunta sobre el plan, y Beta le señala el lugar, donde hay dos energías muy curiosas. Una sombra corría con una cabeza por el pasillo hasta llegar a una bolsa. Ahí dentro estaba Akane, quien sostenía la cabeza. Dijo: tú eres la culpable, tú tienes la culpa de todo lo que ha ocurrido. Y mientras le sacaba sangre en la cabeza, alguien le habló: así que usted es la responsable. Era Minoru, quien responde: ¿acaso pensó que me había matado Yuka-sensei? Ella también era quien mató a Gorila. Él preguntó por qué estaba haciendo esto, pero ella solo sacó una pistola y revela que él y ella eran espías de otra base, y como Gorila no era la útil, pues lo mató. De todas formas, su objetivo no era el Mesías, sino una venganza. Venganza contra Akane, ya que ella en realidad no es otra que el primer caballero, y el responsable de acabar con Arcadia. Ellos vivían ahí juntos con su marido, y junto con Nishino Akira crearon al primer caballero mágico. Pero él no se conformó con eso, y le dio tanto poder a Akane que ésta se volvió loca y mató a todos, incluyendo a su marido. Desde ese entonces ha estado buscando a estos dos para su venganza. Ya ha matado a Akira, pero Akane tiene preparado otra cosa mucho peor. Con la jeringuilla en su cuello nos revela que Akira investigó inyectando la sangre de las bestias dentro de Akane. ¿Qué pasará si le inyectó la de ese monstruo? Ella le suministra toda la jeringuilla, y acto seguido Akane despierta, atravesando el corazón a Yuka. Y ella dijo: esta es mi venganza. En la mente de Akane, esta ve toda la situación sin poder controlar nada, mientras todos sus recuerdos que había perdido le regresan, y su magia explota, creando una gran explosión. El chico de pelo negro ya no estaba, pero detrás suyo aparece alguien, el caballero negro que le salvó de la estampida. Este dijo: esta noche es perfecta para cortar lazos con el pasado, ¿no crees? Lanzándose contra Akane, su poder dorado colisionó con el negro, ganando este primero y atravesando al caballero. O eso pensaba. Eso es una imagen residual, dijo alguien desde atrás. El cuerpo de Akane se movió como una bestia contra él, pero al poco tiempo su cuerpo se detuvo. Miles de hilos le rodeaban. El hombre se acercó, cargando un poder púrpura en la espada. En ese momento, ella tuvo la certeza que iba a morir, pero su mente estaba en paz. La espada negra se balanceó hacia ella, y una luz púrpura le impidió ver, y mientras iba perdiendo la conciencia, una voz muy nostálgica para ella dijo: la próxima vez ten más cuidado de que no te secuestren. Y bueno, aquí gente tenemos el pick de The Eminence in Shadow. Para mí, top 3 mejores momentos de la serie. Pero esperad, que aún queda lo mejor. A lo lejos, Beta miraba a Shadow mientras tomaba fotos con una cámara que había robado. Acercándose a Shadow, dijo: todo listo. Shadow le dijo que sí por decir. Y Beta cogió la cabeza de Mordred lanzándola al aire y atravesándola con un gran poder mágico. Con eso, la puerta se abrió, y Shadow le dijo: no sé ni qué hiciste, pero muy bien, Beta. Y entró al portal. Pero Beta traía demasiadas cosas, y no cabía por el agujero, y mientras pensaba qué llevarse y qué no, vio a una chica en el suelo. Y mientras ponía una malévola sonrisa dijo: se me ha ocurrido una gran idea. Y se llevó a Akane.
En Oriana, Alpha y Epsilon reciben de Victoria el informe de que Shadow ha vuelto y que nada más llegar se dirige a la escuela de Midgar. Alpha cree que es porque hay algo importante, pero realmente es solo porque las vacaciones de invierno ya han acabado. En fin, el último, Shadow siendo Shadow del volumen. También la está acompañando Z. Entrando está Beta, que entra en algunos aparatos del otro mundo, pero lo que más sorprende a Alpha es la persona que está en el suelo. Y bueno, Beta quiere dejárselo a Eta, pero Alpha dice, ya que la has traído, tú tendrás que cuidarlo. Akane despertó en una habitación blanca donde había letras que no podía leer. Recordando lo que pasó, se disculpó con Yuka y hacia todas las personas de Arcadia. Mientras las lágrimas caían de sus ojos, ella dice, esa voz, estoy segura de que era él, Minoru Kageno. Ahora que sabía que él estaba vivo, ella podía ser más fuerte, y diciendo, Minoru, espérame, yo salvaré a más personas de las que maté, espérame hasta que complete mi expiación. Y con esto cierra el volumen 4 de The Eminence in Shadow, el que para mí es el mejor volumen de toda la serie. Y antes de que te vayas, si quieres ver el resumen del siguiente volumen, que es el 5, estás de suerte. Aquí lo tienes resumido y analizado. Nos vemos con la llegada del volumen 6 el 30 de octubre. Recuerda que lo estaré resumiendo. ¡Suscríbete!